usado para brindarles una pequeña exposición sobre lo que es la flagrancia delictiva y lo que han denominado ustedes detención policial. El inicio, primero que todo, agradeciendo a la organización por cursarme la invitación. De igual manera, ofrecerles una disculpa. Esta conferencia estaba predeterminada para la semana pasada, pero cerca de mi casa un transformador evitó esta circunstancia. La luz llegó ya pasada la medianoche, incluso le escribí a esa hora a Diego, y los fines de semana hay restricción vehicular. Entonces tampoco tenía la posibilidad de trasladarme a otro sitio para poder brindar la conferencia. La verdad me sentí muy apenado, pero bueno, ya hoy estamos por acá y iniciaré señalándoles que sobre esta materia ya he escrito algunas cosas en Perú, he escrito no menos de unos 30, 40 artículos en diarios, de igual manera en revistas científicas, y 3 publicaciones, una del año 2014, otra del año 2015 y finalmente una del año 2016, siendo esta la más reciente y en la cual incorporaba ya lo que eran los acuerdos plenarios, del cual incluso tuve la oportunidad de participar en su momento. ¿Cómo es que surge el tema de la flagrancia delictiva? ¿Cuál es su origen? ¿Y por qué era relevante, tanto en aquel momento como ahora en la actualidad con tiempos de pandemia, un abordaje expedito para esos delitos? Bueno, ocurre que tendríamos que diferenciar dos tipos de, eh, dos tipos de procesos. Un primer proceso donde requiere una investigación importante por parte de las personas investigadoras sobre el autor del hecho delictivo. Y una segunda donde desde el primer momento en que se realiza la aprehensión del sujeto, ya se cuentan con elementos de prueba suficientes que lo vincularían a él como autor responsable del mismo. ¿Qué quiero señalar con esto? Bueno, que casualmente a través de una aprehensión en flagrancia delictiva, logramos desde ese primer momento contar con evidencia importante, como puede ser, por ejemplo, el dicho de la víctima, como puede de igual manera adicionarse la participación del agente policial y la evidencia propia que vincula con el hecho delictual. No sé, pienses en un delito contra la propiedad donde la persona es aprendida en el momento que huía con los bienes de la persona agraviada. En ese momento la víctima señala al sujeto como responsable, primer elemento. Segundo, contamos con la evidencia de esta persona a la que le fueron sustraídas los bienes, por ejemplo, una computadora personal. Y tercero, contamos con la participación de un agente policial, el cual ha procedido a la aprehensión de ese sujeto y obtiene de manera inicial un relato de parte de la víctima y se convierte en un testigo referencial. Es decir, contamos con una víctima y que al mismo tiempo se convierte en testigo directo del hecho y posteriormente con un testigo de carácter referencial como es el agente policial, que al mismo tiempo produce elementos de prueba a partir del acta de incautación de la evidencia correspondiente. ¿Qué ha ocurrido? Que a lo largo del tiempo se utilizan un único sistema de juzgamiento para delitos complejos como para delitos simples. Y esto genera un retraso importante por parte de la Administración de Justicia, porque atendemos de la misma forma delitos simples y complejos. ¿Qué conlleva eso? Un retraso en la actividad judicial, una insatisfacción por parte de la víctima y de igual manera impunidad. Ante ello, los diferentes sistemas de justicia han creado sistemas de simplificación procesal. ¿Y qué es lo que pretende? Diferenciar el tipo de procedimiento por el cual se tramitan la causa según el tipo de complejidad, número de personas intervinientes o acción de las partes. Muchos han sido críticos de esos esquemas de simplificación procesal, entre esos el queridísimo amigo profesor Celín Mendoza, quien propiamente sobre este tipo de procedimientos se ha mostrado completamente adverso,
ya hemos tenido muchísimas oportunidades, tanto en artículos, conferencias y no sé, casi que en cualquier otro mecanismo con el doctor Cele Mendoza, de debatir sobre esto. Y lo primero que él señalaba es que hay una vulneración a las garantías judiciales. Y yo inicio esta exposición con una imagen de Luigi Ferrajoli, quien es en actualidad eh, el pionero sobre el sistema de garantías judiciales. Y el mismo Luigi Ferrajoli señala que la simplificación en un sistema acusatorio del proceso penal representa hoy uno de los primeros objetivos de una política garantista del derecho penal. Es decir, el propio garantista por excelencia, como puede ser Luigi Ferrajoli, acepta un sistema de simplificación procesal como un mecanismo que garantiza el acceso a la justicia, la tutela judicial efectiva, la justicia pronta y cumplida y además la satisfacción por parte del imputado de no sufrir un proceso en el cual esté vinculado con una pena de banquillo. Bien, ¿qué es el delito en flagrancia? Bueno, es una institución de carácter constitucional y procesal. Se pretende limitar algunos derechos fundamentales, como puede ser la libertad, la propiedad, el domicilio, y en él se configura, y eso es una gran definición de lo que puede ser resultar la flagrancia, como se configura por la evidencia sensorial del hecho delictivo que se acaba de cometer en el instante, que es sorprendido el delincuente de suerte que se conoce directamente tanto la existencia del hecho como la identidad del autor y se percibe al mismo tiempo la revelación de este último con ejecución. Estas firminas yo de todas maneras las he sometido ya a exposición de Diego para que tengan todos acceso y acá lo principal quizás de señalarles es este carácter sensorial, es decir, que yo percibo a través de mis sentidos la vista, el oído, la forma en la cual se comete el hecho delictivo y posterior a ello logro la identificación plena del sujeto que lo cometió. ¿Qué quiere decir eso? Primero que todo, que la flagrancia tiene un carácter completamente opuesto a lo que es el delito clandestino, porque la flagrancia se ve, no se demuestra. El proceso en flagrancia requiere de una serie de estructuras, por ejemplo, en el mecanismo. Logra una mínima repercusión social, una simplificación de la solución, una racionalización tanto de los esquemas de inversión estatal para la producción del juzgamiento como de la persecución de la pena, una economía procesal y un uso racional del plazo. ¿Qué es lo que se pretende a través de los procesos de flagrancia? Bueno, un proceso rápido y sencillo a través de una justicia célere. Es un modelo de simplificación procesal que lo que pretende abordar es delincuencia común, criminalidad convencional. Es decir, no podríamos utilizar el proceso de flagrancia para delitos de alta complejidad, de crimen organizado, porque no responde a ese tipo de esquema delictual. Lo que se pretende juzgar son delitos cuya simplicidad permita el juzgamiento de las personas de manera adecuada. Bien, la forma de la construcción de los procedimientos de simplificación son facultades estatales. A esto le podríamos denominar basados en una política criminal, que consiste en organizar el sistema de juzgamiento bajo criterios de razonabilidad y eficiencia. ¿Qué hacemos nosotros? Desgastando ya de por sí, desgastando el sistema judicial, si no logramos potenciar la resolución pronta de los conflictos. ¿De qué manera podríamos lograr que, por ejemplo, un incumplimiento de deber alimentario no pueda ser atendido de manera pronta y oportuna? Durar 2, 3 años para lograr someter a una persona a un proceso judicial. Y es que a través del proceso de flagrancia, en el caso de ustedes, a través de un proceso inmediato, esto se ve completamente paliado. Es un proceso que es menos formalista que el proceso ordinario y es un sistema de abreviación procesal, porque lo que se pretende es suprimir etapas que resultan innecesarias por las características propias del proceso. En este esquema se obvia el desarrollo de la investigación preparatoria, total o parcialmente, intermedia y algunas
fases del proceso común. Lo que busca es la celeridad y el dinamismo judicial y el interés del Estado de resolver los conflictos de forma rápida, eficiente y eficaz. Tal vez la primera gran pregunta sería ¿qué tipo de modalidades tiene la flagrancia? Hay tres, aunque algunos ordenamientos han venido a ampliarlos en más extremos. Una flagrancia clásica es cuando el sujeto es sorprendido en la comisión del hecho delictivo, lo que llamamos con las manos en la masa. La cuasiflagrancia es cuando el sujeto es capturado inmediatamente después de cometer el hecho, cuando se encontraba huyendo y era perseguido por parte de la autoridad pública o algún tercero. Y la flagrancia presunta es cuando la persona es intervenida y en él subsisten elementos que lo hagan presumir autor responsable del hecho. Acá es completamente inverso, no es con las manos en la masa, sino con masa en sus manos. Algunas personas o incluso algunos ordenamientos como el mexicano han incorporado lo que es la flagrancia virtual, en la cual se logra la identificación del sujeto a través de sistemas de cámaras y podría o no ser compatible con el sistema peruano, en el tanto ustedes establecen un plazo de hasta 24 horas para aún así considerarlo flagrancia. Entonces, si supongamos que un sujeto ingresó a un establecimiento, es captado por las cámaras, observado su imagen y dentro de las 24 horas es aprehendido, por ejemplo, en una estación de gasolinería o en algún tipo de centros de comida. Entonces, resultaría válido su detención producto de aquella captura de imagen obtenida de manera virtual. Yo en cuanto al esquema que tienen ustedes en Perú sobre las 24 horas tengo bastantes críticas. Considero que eso fenece el concepto de flagrancia, porque la única posibilidad, señalaba yo en el último libro que yo evidenciaba, una posibilidad de flagrancia 24 horas después, sería una persecución en mar adentro con personas con droga. Entonces, que durante 24 horas los venimos siguiendo y finalmente los detenemos. Pero en todo momento ahí hay una percepción sensorial, que es la característica principal, es decir, la persecución en el acto. ¿Cuáles son los principios de la flagrancia? Son dos. El fumus comici delicti, que es la atribución del delito, es decir, que de forma previa, razonada e indiscutible se le atribuye el delito, y el concepto de descubrimiento o apreciación. Y por otro lado tenemos el periculum librettis, que es la necesidad de intervención, el carácter urgente de la detención. Es decir, pretende cesar la acción, frustrar la huida y evitar el ocultamiento. ¿Cuáles son los presupuestos materiales de la flagrancia? Bueno, primero que todo, que haya evidencia delictiva. Tiene que haber un hecho cierto, patente, claro y acreditado. Una extrema probabilidad, actos de investigación de corroboración que no requieren un laborioso proceso lógico para el convencimiento judicial. Es decir, yo no requiero analizar más allá de lo necesario por qué la conducta es cometida en una detención flagrante, porque del propio proceso se deriva eso. Y además, producto del acuerdo plenario en el cual participé, recuerdo, creo que fue en el año 2016, me da la imagen, cuando se desarrolló el acuerdo plenario 2-2016, sí, justo, me parece que era para el mes de abril o febrero, no, ya no lo tengo muy claro, y en él recomendaba una serie de parámetros de limitaciones para poder instaurar el proceso inmediato. Uno, que no se tratara de hechos complejos. Y esto tenía que ver con algún asunto que se tramitó en Tacna, donde en menos de 24 horas se había condenado a una persona por secuestro y se le condenó a cadena perpetua. Realmente ahí las posibilidades de defensa fueron completamente mínimas y no resultaba que para ese tipo de delitos no está pensada la flagrancia. Lo segundo, ¿cuándo no debería utilizarse el proceso inmediato? Cuando haya multiplicidad de partes, de hechos o datos de investigación. Cuando además hayan dificultades de carácter investigativo o de recabación probatoria, porque la defensa promueve recabación de prueba que tal vez no pueda ser accesible para el Ministerio Público de inmediato, allí debería utilizarse la vía ordinaria. No debería tampoco utilizarse el proceso inmediato, aunque la detención sea flagrante en delitos de organización delictiva. En gravedad de hechos,
por la necesidad de establecimiento adecuado de las categorías del delito. Por ejemplo, cuando la defensa promueve la fase negativa del delito, por ejemplo, que es una causa de tipicidad, hay una causa de justificación, una causa de exculpación o la existencia de algún error en el derecho o en el hecho. Tampoco cuando haya motivos para dudar de forma razonable de la legalidad, suficiencia, fiabilidad y congruencia de actos de investigación. ¿Cuáles son las notas sustantivas de la flagrancia? Bueno, tienen que ver con la inmediatez temporal y personal. En la temporal es propiamente el acercamiento entre el hecho y el momento de la detención, cuánto tiempo transcurrió. Y el personal es la vinculación del sujeto con esos objetos materiales. Las notas adjetivas de la flagrancia tienen que ver con dos propiamente, que es la percepción directa y efectiva del delito, acá descartando cualquier tipo de acercamiento de flagrancia mediante un modelo de presunción o indicio, y segundo, la necesidad urgente de intervención. Acá esto quizá es el elemento más trascendental, porque recordarán ustedes que a través de la flagrancia lesionamos derechos fundamentales. Por ejemplo, el domicilio, podemos perseguir a una persona, ingresar a su domicilio sin una orden de acceso al mismo judicial, en el tanto excepto ante una comisión flagrante del delito. Y de igual manera, privamos de libertad sin una orden previa a la persona que cometió el hecho delictivo. Entonces, tenemos que ser muy rigurosos de qué debemos entender por flagrancia, porque eso es lo que da cabida a la intervención urgente y por ende a quebrar el derecho fundamental que está controlado por parte de la autoridad judicial. ¿Qué se pretende a través de la flagrancia delictiva y el juzgamiento? Bueno, la simplificación procesal, eliminar etapas procesales, aligerar el proceso probatorio para una justicia célere y la necesidad de criterios de seguridad y efectividad en las garantías judiciales. Acá creo que lo más importante de estas filminas que tengo acá es contarles un poco cuál es la experiencia costarricense y qué fue lo que yo determiné a nivel peruano. El proceso de flagrancia nuestro fue muy sui generis. Fue un procedimiento primero creado a través de un plan piloto para el juzgamiento de delitos en flagrancia, un plan piloto que duró 6 meses, esto en el año 2008, es decir, hace 12 años. Ese plan piloto fue muy efectivo y a partir de allí hicimos una reforma legal, la cual entró en vigencia en abril del año 2009 y hicimos estudios de cuáles fueron los resultados. Primero que todo, logramos un mejoramiento de la percepción de la administración de justicia, un acercamiento entre el momento del hecho y el juzgamiento, reducimos casi en un 300% la duración de los procesos judiciales, se mejoró la tasa de efectividad y de eficiencia en la administración de justicia, se potenció el uso de la oralidad en el proceso judicial y además realmente se explotó lo que eran el sistema procesal acusatorio, cuya finalidad no es retardar el proceso, sino juzgar a las personas. A nivel peruano, bueno, les voy a comentar, el proceso de flagrancia nuestro fue exportado. Y fue exportado a Ecuador, fue exportado a Perú, fue exportado a Honduras, fue exportado a El Salvador e incluso a Argentina. Entonces, ¿qué ocurrió? Que cada uno de los diferentes países pretendieron dar la visión particular de cada país para el juzgamiento y de qué forma lo hicieran. En el caso peruano, aquel libro del año 2014, que es El color verde, yo les señalaba a ustedes cómo echarlo a andar un proceso de flagrancia. ¿Qué elementos deberían considerar? A ver, ¿a qué prestarle atención? ¿Cuáles son las principales falencias que puede generar las lesiones a garantías judiciales? Y de igual manera, ¿qué controles estadísticos deberían cumplir? En esa recomendación del año 2014, finalmente se logra que en Perú inicie un plan piloto, el cual se llevó a cabo en Tumbes, con la, a mi gusto, amarga experiencia, que en ese plan piloto únicamente en cuestión de 4 meses se tramitaron únicamente 8 casos. Entonces, realmente no había un parámetro de efectividad de decir que el procedimiento funcionaba
o que resultaba no garante y suficiente para poderlo echar a andar. Posteriormente se da el decreto legislativo de ustedes, que tiene serias críticas a mi gusto desde el punto de vista constitucional, porque el poder legislativo delega en el poder ejecutivo la posibilidad de decreto en estados de emergencia hasta por 90 días. Y el poder ejecutivo recibe una recomendación del poder judicial de cómo hacerlo. Entonces, vean la intromisión de separación de poderes, porque por un lado el legislativo no legisla, el ejecutivo tampoco lo hace, sino que ocurrió de una recomendación del Poder Judicial que entra en vigencia un decreto ejecutivo prescindiendo del proceso legal. Ahí yo observo serias falencias y en el año 2015 el libro Color Anaranjado es de las críticas a lo que se estaba haciendo en flagrancia en aquel momento, en el año 2015, qué aspectos observaba yo que tenían que corregirse de manera inmediata y qué controles tenían que emplearse como tipo candados para poder garantizar que no se afectara las garantías de las personas. Posterior a este libro, 2015, es cuando empiezan a juzgarse ciertos casos de renombre en Perú, el caso Chucerrato del aeropuerto, el caso de Tacna, y empiezan a haber una serie de casos élites, o por lo menos reconocidos a nivel nacional, que convocan al decreto legislativo 1194 y que se conoce en el acuerdo plenario 2-2016, del cual tuve la oportunidad de participar y surge el libro Color Rojo, en el cual ya es un posicionamiento directo de cómo tiene que enfrentarse el proceso inmediato reformado, cuáles son las críticas que se tienen, cómo corregirlas, y el acuerdo plenario retoma en gran medida esas recomendaciones y advierte que es el camino por el cual debe transitar. A la fecha, en tiempos de pandemia, yo les puedo señalar que para el lado de Costa Rica es flagrancia, sin lugar a dudas, quien ha mostrado la cara de la Administración de Justicia con un servicio 24 horas, 365 días del año, y ha preservado las garantías de las personas a través del juzgamiento, ¿verdad? En el caso de algunos ordenamientos han decidido cerrar la Administración de Justicia. Eso es hartamente peligroso porque como servicio público no puede cerrar. Esa es una característica del servicio público. Tiene que ser brindado siempre en todas las condiciones. Lo que tienen que ejercerse es una serie de paliativos para poderlo echar a andar. Por ejemplo, la utilización del teletrabajo. Pero siempre habrá personas que deban estar dentro de las instalaciones para poder recibir la documentación y establecer todos los mecanismos de control. ¿Hacia dónde dirigirse la pandemia? Bueno, casualmente, a poder garantizar los derechos humanos de las personas y lograr potenciar la tecnología en administración de justicia. ¿Qué ocurre con la detención policial? Que es uno de los temas que Diego me promovía de manera inicial. Bueno, yo sigo observando casi diariamente todos los noticieros y periódicos peruanos y algunos videos que suben de intervenciones policiales. Por ejemplo, hoy en la mañana observaba uno donde un sujeto es detenido por oficiales de tránsito, le piden la documentación y él lo que hace es grabarlo y primero que todo se mofa del oficial, de la oficial de policía, critica incluso el cargo que ostenta, pretende disminuirle incluso por su condición de mujer y posteriormente él le señala que tiene un hijo hospitalizado y que eso a él le autoriza a poder circular a la hora que él esté. Obviamente aquí este sujeto privado, lo que hace es una especie de denuncia pública de lo que él cataloga un acto abusivo por parte de la autoridad pública, pero en realidad no es más que una provocación a la policía, quien hace su labor. Creo que uno de los principales temas en materia de derechos humanos es que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha indicado que debe promoverse el respeto a las garantías. Y ustedes recordarán lo que era el control de convencionalidad instaurado a partir del año 2006, con el caso López Álvarez contra Honduras, donde se empezaba a iniciar el concepto de control de convencionalidad, finaliza en el año 2011 con el caso Hellman contra Uruguay, y en donde básicamente
en aquel último voto de la Corte Interamericana, o por lo menos de los más recientes, indicaba que el control de convencionalidad de la forma en la cual tienen que tutelarse las garantías de las personas debe ser promovida por cualquier autoridad pública, y cuando se habla de cualquier autoridad pública quiere decir que el respeto a los derechos humanos proviene inicialmente de la policía. No, ya no es un tema de los jueces, ya no es un tema de fiscales, ya es un tema más dirigido a las autoridades públicas, y en el cual la policía tiene una intervención relevante, porque es la cara o es el primer sujeto que aborda las dificultades referentes a la libertad de las personas. Entonces, en tiempos de pandemia, yo creo que la actuación policial debe estar sometida a mucho control, porque deben haber límites a la actividad policial, pero también respeto de parte de los ciudadanos a la labor que ellos cumplen. Poco estamos generando los cuestionamientos, que además en este caso eran completamente inválidos, de la persona que grabó el video, y que no era más que una forma de amedrentamiento para lograr que no ser multado. Y esas son parte de las circunstancias que ocurren en la actualidad. Yo espero que estas breves referencias que les he señalado sirvan de base para la discusión que podemos iniciar en este momento, y promover el uso de las preguntas para aclarar temas que resulten de interés. Diego, te cedo el uso de la palabra. Bien, doctor, muchas gracias por la exposición. Ha sido totalmente esclarecedora en varios puntos atendientes a la flagrancia. Seguramente, como usted nos ha podido contar en estos momentos, ha participado en diversos libros y también ha participado dentro del desarrollo jurisprudencial de tanto la flagrancia como del proceso inmediato dentro del ordenamiento peruano. En ese sentido, entonces, usted ha podido notar la evolución del término de flagrancia que ha existido dentro de nuestro ordenamiento, ¿no? Pasándose de una flagrancia un poco más restrictiva a una flagrancia muy extendida, ¿no? En este caso, hoy en la actualidad contamos con 4 tipos de flagrancias: la flagrancia en estricto sentido, la cuasiflagrancia, la flagrancia por sindicación y la flagrancia virtual. Mi cuestionamiento, y es la primera pregunta que se va a desarrollar, y luego vamos a dar paso para que los otros asistentes del día de hoy puedan formular algunas preguntas, viene en específico a la flagrancia por identificación. Esta toda vez que menciona lo siguiente, lo voy a leer para que lo tengan en cuenta. Si el agente ha huido y ha sido identificado durante o inmediatamente después de la perpetración del hecho punible, sea por el agraviado o por otra persona que haya presenciado el hecho. Entonces, en ese punto estamos en una flagrancia por identificación. Hoy en día, teniendo en cuenta los estudios de la psicología del testimonio y viendo la vaguedad que existe en el tema de los recuerdos por las dificultades propias que tiene la memoria, el tema de la capacidad atencional que puedan tener las personas durante el momento en el que se está cometiendo el hecho delictivo, y también otros supuestos que ya propiamente la misma psicología del testimonio propone respecto a la edad del sujeto reconocente, o la calidad también del sujeto reconocente, si cuando durante el hecho que presenció estaba en toda su capacidad para poder reconocer a la persona o no. Entonces, ¿qué tan viable sería admitir una flagrancia? Bueno, dentro de nuestro ordenamiento, dentro del ordenamiento peruano ya se encuentra admitido propiamente esta flagrancia por sindicación, pero ¿qué tan viable sería admitir este tipo de flagrancia dentro de los ordenamientos? Si a todas luces podría llevar a que existan propiamente detenciones ilegales, en este caso ilícitas, ¿no? Bueno, en ese sentido sería el cuestionamiento que podría hacerle por el momento. Claro que sí, Diego. Acá el tema es que finalmente, recordarán ustedes, cuando definíamos la flagrancia, es una percepción sensorial. Y eso no es más que una sindicación de un sujeto a otro. Pero siempre debe tomarse en cuenta las notas sustantivas. Y yo creo que esa podría ser el inicio de la respuesta a la pregunta que Diego me formula. Porque tiene que haber un espacio corto de tiempo entre la comisión del hecho delictivo y el momento en que se logra la aprehensión del sujeto. Obviamente esa sindicación será más relevante en el tanto haya transcurrido muy poco tiempo, porque usted identificará por la altura, por la camisa que portaba, por si tenía alguna dificultad, por ejemplo, para caminar, algún tipo de tatuaje, alguna identidad, algo que identificara y dara
total certeza de quién es el sujeto que lo vincula con el delito. Y más aún si a partir de las notas sustantivas se logra la inmediatez personal, es decir, algún instrumento con que se cometió el hecho delictivo, por ejemplo, un puñal, un arma de fuego, algún vestigio material, por ejemplo, que aparezca sangre de la persona agraviada en las camisas producto de la forma en la cual se cometió el hecho delictivo. Entonces, sí, hay dificultades en cuanto a que a mayor tiempo, menor es la posibilidad de identificación. En eso coincido plenamente con Diego. Y que es un tema de mucha rigurosidad la determinación de qué características son las que está utilizando el sujeto activo para poder realizar esas indicaciones, para poder lograr esa individualización. Porque si nos va a decir que la persona que cometió el hecho delictivo es pequeña, es morena, tiene entre 25 y 40 años, bueno, la mayoría de la población peruana puede ser que cumpla con esas características. Entonces, ¿qué posibilidades tenemos de individualización en esas condiciones? Por supuesto que ninguna. Y de igual manera, creo que lo más importante es esas características individualizantes y esto versa sobre conceptos de credibilidad y de fiabilidad del testimonio, que son precisamente los que Diego me somete a consideración. Y ya sobre eso, la Escuela de Girona o la Universidad de Girona ha brindado algunos espacios sobre cómo entenderlo, con las notas que escribe Carmen Vázquez, Jordi Nieva Fenol, Jordi Ferrer Beltrán, permiten, y bueno, obviamente a nivel interno, ustedes también han tenido personas que han ido a esas universidades a estudiar, como es el caso de mi amigo Juan, o obviamente jueces supremos que han venido desarrollando a través de la jurisprudencia la forma en la cual debe valorarse los testimonios, estos factores de incredibilidad subjetiva, de persistencia de la incriminación y de corroborabilidad externa. Bien, doctor. Muchas gracias por la respuesta. Ahora le doy paso al compañero Marco León para que pueda formular su pregunta. Marco. Sí, buenas tardes. Buenas tardes, buenas tardes, profesor. Buenas tardes, Diego. En primer lugar, felicitar su ponencia. Ha sido muy lúcida su exposición. Y en razón justamente de ello es que quería realizar algunas interrogantes, profesor. Eh, Adelante. Durante la exposición, en una de las diapositivas pude advertir que uno de los principios de la flagrancia, usted señala que es el fumus comici Comicio delicti, delicti. así es, y el periculum libertatis, ¿cierto? Así es. Entiendo que para usted esos son los principios de la flagrancia, pero yo le quisiera poner la siguiente descripción. Entiendo yo que la flagrancia es una situación fáctica, es un hecho en la realidad que va a ser finalmente calificado jurídicamente y que se le denomina flagrancia. Y justamente la percepción sensorial de esa situación de flagrancia es lo que habilita las detenciones o es lo que habilita los allanamientos, es lo que habilita las incautaciones y los actos de investigación que pueda realizar el Ministerio Público o la policía básicamente. Entonces, no sé si realmente el principio periculum está ligado a la flagrancia o está ligado a los actos de investigación que van a surgir a partir de la flagrancia. Creo yo Claro, que claro. creo yo que la flagrancia no debería tener de repente como principio el periculum, sino más bien el periculum tendría que ser en todo caso un presupuesto para los actos de investigación que van a surgir después de la flagrancia. Entonces, Ya comprendo la no, pregunta. Ocurre entonces, que sí, estoy convencido que es un principio y lo voy a explicar por qué. Porque podríamos partir del concepto de atribución del delito como elemento base, como usted lo mismo lo reconoce, que es aquella percepción sensorial que nos permite identificar al sujeto. Pero ¿por qué el periculum sí es un principio? Porque a partir de aquella circunstancia fáctica afectamos un derecho fundamental. ¿Cuál derecho fundamental? Bueno, pensemos en la libertad, pensemos en el domicilio eh, o cualquier otro cuya acción requiera la intervención judicial. Por eso es que tiene una doble connotación, porque por un lado atribuimos el sujeto y es a partir de esa atribución que nos garantizamos la prescindir de la intervención judicial para lograr la finalidad de persecución o de detención del sujeto.
por el carácter urgente que se requiere. Entonces, sí debe ser considerado un principio producto del nacimiento de la atribución en las características legales que definen qué es una flagrancia. Sí, si me permite también hacer otras interrogantes, Por supuesto. porque este tema me gusta bastante. Bien. Y, por ejemplo, usted mencionaba el derecho comparado sobre otro tipo de legislaciones que también han regulado la flagrancia delictiva, como bien Diego anteriormente ha precisado que tenemos 4 tipos de flagrancia. eh, la flagrancia en sentido estricto, la cuasiflagrancia, la flagrancia por sindicación y la virtual están en el mismo inciso tercero. Y por último está la flagrancia presunta. Uno mientras va leyendo estos supuestos de flagrancia, uno puede advertir de que las notas características de la flagrancia se van flexibilizando, ¿no? Los aspectos justamente de inmediatez temporal, de inmediatez personal y de percepción sensorial parece que se fueran flexibilizando y de repente podría ser, y ahí va la interrogante, profesor, que cuando lleguemos al punto de la flagrancia por sindicación, justamente como mencionaba Diego, y no quiero ser redundante con esa pregunta, pueden haber muchas críticas respecto a qué tan cierto tenemos que admitir estas declaraciones si es que entendemos que la flagrancia se ve y no se demuestra. Usted bien lo ha caracterizado, que la flagrancia es básicamente un sinónimo de evidencia delictiva y así se ha entendido clásicamente, ¿no? A partir de que entender que es un concepto de con las manos en la masa. Entonces, y incluso el Tribunal Constitucional Supremo acá también lo ha dicho, en otros países también lo ha determinado en ese sentido. Entonces, si yo tengo que ver la flagrancia para darme cuenta que es flagrancia y no tengo que demostrarlo, eh, hay mucho cuestionamiento respecto a qué tan cierta puede ser estos testimonios, peor aún con las malas praxis que existen, por ejemplo, de compra de testigos, ¿no? Y si nos vamos por la flagrancia virtual, podría pensarse que este es un criterio más objetivo que una declaración de una persona, porque de repente una cámara es difícilmente o es más complicado de poder ser manipulado en el margen de las 24 horas. Pero igual como usted mencionaba, podrían darse supuestos de chantaje, por ejemplo, para que se puedan habilitar posteriormente detenciones ilegales. Y ya para agotar con la pregunta y no cansarlo, profesor, cuando vamos al último nivel, que es la flagrancia presunta, que es al menos el supuesto que yo me resisto aún a entender que es un supuesto de flagrancia, si la flagrancia es evidencia delictiva, entendemos de que no tiene que hacer construcciones lógicas o indiciarias o indirectas para entender que es flagrancia. Sin embargo, la flagrancia presunta, como su misma regulación tenemos en el 259, es a partir de huellas, indicios, objetos que puedan dar cuenta de que el sujeto ha cometido el hecho delictivo o que provengan del hecho delictivo. Entonces, y a partir de entender que tenemos huellas, objetos, vamos a hacer construcciones lógicas indiciarias que en efecto finalmente podrían dar o no podrían dar con el autor. Y afirmar que un sujeto, porque tenga las características, tenga las huellas u objetos del delito, tenga que ver necesariamente con el delito, yo lo entiendo como una analogía a la falacia denominada la afirmación del consecuente. Básicamente, para refrescar de repente a aquellas personas que no conocen o que no recuerdan la falacia del consecuente, eh, si yo digo, por ejemplo, que está nevando, yo tengo que afirmar que está haciendo frío. Pero si yo digo que está haciendo frío, no puedo afirmar que está nevando. Y si eso lo aplicamos a la lógica de la intervención delictiva, si el delincuente tiene los elementos del delito, si yo encuentro los elementos del delito, no voy a tener automáticamente al delincuente. Tenemos figuras como la receptación, por ejemplo, donde es otro sujeto que interviene de manera posterior o postconsumativa y se le va a hacer la detención pensando que es el autor del robo, por ejemplo, ¿no? Y eso a mí me parece, por ejemplo, muy delicado y no tenemos al menos un mecanismo que pueda controlar ese tipo de detenciones, porque tenemos una detención judicial en flagrancia, pero lamentablemente este tipo de detención judicial es facultativa y no es obligatoria. Creo yo que al menos debería modificarse eso, como usted mencionaba, que tendría que haber más tipos de controles judiciales a la detención en flagrancia. Y creo que el mecanismo podría ser la detención judicial en flagrancia, pero que no sea facultativa, sino más bien sea obligatoria, a partir de las 12 horas de la detención. Porque una vez que el sujeto está detenido en flagrancia, tiene hasta 48 horas para estar mantenido en flagrancia. Y eso a mí me parece muy restrictivo, me parece muy complicado si la flagrancia es una excepción en la Constitución. No sé cuál es su apreciación, profesor. Sí, bueno, tal vez
debo señalarle algunos temas que pueden ser de interés. Lo primero es que de su alegato, de su razonamiento, yo parezco, o me da la impresión que usted está equiparando el concepto de flagrancia con culpabilidad, porque pretende surgir que una vez ya definida la flagrancia, poco habría que discutir sobre la culpabilidad, porque ya se determinó la credibilidad del sujeto sobre la forma de identificación y las características esenciales de individualización. Y esto es sumamente complicado porque una cosa es el instituto procesal de la flagrancia, sobre la forma en la cual se comete el delito y autoriza la detención, y otra ya es el proceso racional de juzgamiento para la acreditación de la culpabilidad. Entonces, yo creo que habría que empezar por ese primer gran límite, ¿verdad? Que simplemente la flagrancia es la forma en la cual se logró la aprehensión del sujeto por las características propias del hecho, las características individualizantes que él mismo devenían, y, eh, y no por otro tipo de factores donde pensemos en un adelantamiento de la culpabilidad. Yo no sé si esto en algo, yo no creo darle la respuesta porque me parece que usted está bajo algún momento, bajo algún convencimiento de que la flagrancia por sí misma resultaría ilegítima una detención por parte de algún ciudadano, de acuerdo con las características propias. Pero lo que pasa es que por las características esenciales, si yo no logro la detención del sujeto, ¿de qué manera lo hago? Comparto con usted, y así lo hice ver en los diferentes libros, que tendremos dificultades muy fuertes con la flagrancia presunta, porque la flagrancia presunta sí requiere de un control intelectivo, y usted recordará que en el acuerdo plenario del año 2016 yo mismo recomendé que no deberían tramitarse mediante proceso inmediato las flagrancias presuntas por las características propias de ese tipo de delincuencia. Si una persona va saliendo de una casa a medianoche, escucharon gritos y la persona sale con una camisa ensangrentada, con un puñal en su mano, la inferencia es que muy probablemente en aquel acto de violencia doméstica él mató a una persona o mínimamente le hirió, porque en su rostro, en su ropa tenía sangre, pero eso requiere de un control mayor. Tendríamos que verificar si efectivamente la víctima tiene algún tipo de lesión o si es que el herido más bien es él. Y el cuchillo más bien él se lo quitó a la persona que la estaba agrediendo y por eso huyó. Entonces, sí, coincido plenamente en que ese concepto de flagrancia presunta no es más que una autorización para detener preventivamente por el tiempo estrictamente necesario para identificar qué fue lo que ocurrió en el hecho. Por ejemplo, para que no huyera. Pero muy probablemente ese control lo podamos hacer en 20 minutos sin ninguna dificultad y saber si él es el responsable o no de algún evento o si es que las características que él presenta en nada lo vincularían con el delito. Pero si no logramos en ese momento aprender, entonces la dificultad con que contamos es que muy probablemente huya y que no logremos su ubicación. Por eso es que incluso yo en la presentación de la filmina ponía entre comillas el concepto de detención policial, porque en realidad lo que se trata es de una aprehensión, porque la detención está más dirigida a aquella orden judicial que limita el derecho fundamental. Bien, doctor. Vamos a dar paso a otras preguntas. Creo que Finelamina quiere preguntar, quiere realizar una pregunta. ¿Puedes prender su audio, por favor? Buenas tardes, doctor. Desde un caso personal que me pasó hace ya aproximadamente 4 años atrás, va mi pregunta, ¿no? ¿Qué tipo de flagrancia o qué tipo de circunstancias en este caso se han presentado frente a este hecho que le voy a dar cuenta? Yo estaba... Sobre casos particulares no puedo referirme. Yo no puedo pronunciarme sobre ningún tipo de caso particular, tengo prohibición legal. No podría, Diego, admitir preguntas en esa condición. Ya, en todo caso, le pongo como que el pato Donald
estaba Es que trabajando. vas a partir de un supuesto, discúlpeme, Diego, Sí, pero sí, no no podemos sé. partir de la manifestación que ha realizado su compañero estudiante, ya parte de un hecho particular, y usted comprenderá que yo como juez de la República, y sobre todo extranjero, ¿Ya? no, no puedo interferir en labores de gobierno externas, y menos de pronunciarme de casos en concreto que podríamos no estar en juzgamiento o ya ser de objeto de investigación. Bueno, Entonces, discúlpenme bueno, en todo que caso le haya cambio de interrumpido la pregunta, intervención, le cambio de que más pregunta y me bien voy, enfoquemos los temas en carácter dogmático. le cambio de pregunta y me voy entonces a la página 209 de su libro, del delito en flagrancia. Si por favor me podría hacer un poco más claro en qué se refiere a que el procedimiento de flagrancia es inconstitucional. A ver, al contrario, yo siempre he defendido la constitucionalidad del proceso en flagrancia. Incluso pueden observar, si googlean en Gaceta Jurídica, he hablado sobre la constitucionalidad del proceso en flagrancia, publiqué en El Peruano sobre la constitucionalidad del proceso en flagrancia, porque casualmente tiene reconocimiento constitucional. Dice, si me permite decir, bueno, Disculpe, señorita, disculpe. En todo caso, la pregunta después la puede formular. Está haciendo una pregunta de manera, el expositor ya acaba de responder respecto a su posición a favor de la constitucionalidad del proceso de flagrancia. Creo que ya no vendría al caso una repregunta sobre ello. Por favor, en ok, este caso, muy amable, se agradece la participación que me han permitido en estos momentos. Cede el pase a quien lo desea hacer para poder muchas seguir aprendiendo. Gracias. gracias a usted. Bien, doctor, antes de que formulemos un par de preguntas más para concluir la exposición, nuevamente agradecerle por su tiempo durante toda esta conferencia. Realmente nos es muy productiva para nosotros atender a términos tan controvertidos todavía dentro, no solamente del ordenamiento peruano, sino dentro de todos los ordenamientos en general. Y ahora, si se me permite, voy a hacer una pregunta referente al proceso inmediato, que como usted comentó, se podría decir es el padre del proceso inmediato reformado. En este caso, al término de la detención policial, como está estipulado dentro de nuestro Código Procesal Penal, el fiscal debe solicitar la incoación de un proceso inmediato. Y el juez, dentro de las 48 horas, debe llamar a audiencia. Lo que el Código Procesal Penal también prevé es que dentro de esas 48 horas, la persona imputada, en este caso, se encuentre detenido sin ninguna razón alguna, a efectos de que permanezca y comparezca hasta la audiencia de incoación de proceso inmediato. ¿Es correcto dicha detención? Porque si nos ponemos dentro de los supuestos que permite la Constitución de una detención, no estaríamos dentro de ninguno de ellos, atendiendo a que más sería una situación de evitar futuros riesgos, y eso sería lo que habilitaría. Pero ni siquiera hay una audiencia para permitir que haya esa detención, sino que por propia legalidad tenemos que permitir la detención en contra del imputado. Sí, llegas a un punto medular. Tuve esta conversación con Jean-Paul Taboada en su momento, donde, por ejemplo, personas en conducción en estado de ebriedad, obviamente son personas de riesgo conduciendo y deben ser detenidas y trasladadas y para ser presentadas ante el juez. Pero resultaría inadmisible que por un delito de esa naturaleza una persona pase privada de libertad 48 horas. Más aún si el fiscal no va a pedir medidas cautelares en contra de ese sujeto. Entonces, lo que pasa es que la policía puede detenerlo, tendrá el número de horas, en Costa Rica son 6 para presentarlo ante el fiscal, y el fiscal tiene que tomar una decisión, incluso antes de incoar el proceso inmediato, y es si esa persona debe enfrentar el proceso en libertad o va a solicitar medidas cautelares en su contra. Porque si no va a pedir medidas cautelares en su contra, debería ordenar la libertad, convocarlo entre las 48 horas para la realización de la audiencia. Coincido plenamente con usted, Diego. Gracias, doctor. Entiendo que ya ningún compañero por el momento desea realizar alguna o formular alguna pregunta. No se han anotado dentro de la caja de comentarios.
Diego, Sí, ¿aló? Daniel, Quiero hacer una pregunta. bien. Mi nombre es Alexander Librao. Por favor, Alex, esta sería la ¿Se me última escucha? pregunta y que sea de manera concreta. Sí, ¿se me escucha? Sí, sí. Aló, doctor Araya. Doctor Araya, más que una pregunta, es un comentario respecto a una apreciación en atención al COVID actualmente, ¿no? Eh, ¿Qué tanto ese estado de emergencia aquí en el Perú y tanto en Costa Rica, si es que se está aplicando o no estos estados o cómo es la tipología que se le ha denominado, cómo se está garantizando este derecho de defensa en los procesos inmediatos, entendiendo esto en razón a que si bien estas restricciones hay excepciones para su libertad, ¿no? En este caso, para comprar ciertos productos básicos de primera necesidad o ciertas atenciones médicas, se ha excluido dentro de estas permisiones el derecho o el ejercicio de la abogacía. ¿Qué tanto, qué tan afectación tendría esta restricción en un proceso inmediato incoado, tanto en Costa Rica o como en Perú, como bien conoce la legislación? ¿Qué incidencia práctica tendría esta falta de posibilidad de que un imputado a quien se le ha incoado un proceso inmediato y él, como tiene el derecho a ejercer su libre abogado defensor, se ve impedido porque en este caso la ley no permite que estas actividades puedan circular, ¿no? Atendiendo a que pueda recurrir una defensa pública, pero entrando en ese limbo, ¿qué criterio usted le merece, ¿no? ¿Qué interpretación o qué salvaguarda justificaría o interpretaría, ¿no? Esa sería una apreciación. Y no, perdón, una pregunta. Una pregunta excelente. A ver, lo que pasa es que en Costa Rica tenemos una realidad muy diferente a otros ordenamientos, como puede ser el mexicano, el peruano, el hondureño o panameño, con realidades diferentes con respecto a la forma del abordaje del COVID. Ya en Costa Rica ya hemos retomado labores normales, ya hemos aplanado la curva y el número de la relación de muertes contra contagios es muy baja. Entonces, no sufrimos los aspectos tan graves como otros países latinoamericanos. Pero uno de los temas esenciales fueron los que inicié con la conferencia, y es que el servicio de justicia no puede detenerse, porque hay garantías judiciales que están detrás de ellos. Entonces, si no puede detenerse la administración de justicia, menos el ejercicio de la abogacía, porque casualmente uno de los principios de las garantías judiciales es el derecho de defensa y el derecho de elegir al abogado de confianza. Si eso es así, entonces los profesionales en derecho tienen total acceso cualquier día, a cualquier hora, de desplazarse a las oficinas judiciales para atender a sus clientes. En el tanto exista una forma de poder controlar que es hacia eso que se dirige. No se cuenta con una notificación judicial, cuenta con un mensaje de texto, cuenta con una llamada que le dicen fue detenido y me encuentro en tal lugar. Entonces, simplemente resultaría una restricción absoluta a las garantías el no poder contar con el abogado de mi confianza, porque la asignación de oficio obviamente es en el tanto yo no tenga un abogado de confianza, pero si lo tengo tendrían que asignármelo. Eh, Creo ahí la problemática está desde el origen, no tanto en la limitación del Ministerio de Salud, porque eso creo que resultaría amparable a nivel constitucional, sino el problema más bien es a nivel de justicia, que tiene que garantizarse el apersonamiento de ese abogado una vez que la persona lo ha señalado como su abogado, y a partir de allí una comunicación para que se presente, y con esa comunicación ese abogado hace el desplazamiento. Pero coincido con usted sobre las críticas. Muchas gracias, doctor. Realmente hemos tenido una exposición muy extensa en conocimiento respecto a la flagrancia. Tal vez quiera realizar algunas palabras finales sobre la exposición o algunas recomendaciones que tenga. Sí, yo primero que todo agradecer la oportunidad que ustedes me brindan de compartir con ustedes unos minutos de su día sábado. Me parece una gran experiencia la que tienen ustedes de compartir con diferentes estudiantes esta oportunidad, y yo encantado de que así fuera, y desde ya me ofrezco, Diego tiene mis contactos, para que en alguna otra oportunidad tengamos el privilegio de poder volvernos a ver. Muchísimas gracias.
Muchas gracias, doctor, nuevamente. Agradecerle por todo y esperar en alguna otra oportunidad volver a tener una conversación tan agradable como del día de hoy. Bien, que la pase muy bien. Hasta luego.